porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me pareció también a mí. Eh, Quiero remarcar un poco este principio de lo que acabamos de leer. Si nos vamos a la primera parte, bueno, el versículo 3, por favor, hermanos, si me apoyan ahí, dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y al final, ¿qué dice? Ok, conforme a las escrituras, no conforme a Pablo dijo, no conforme a algún apóstol dijo, conforme a las escrituras. Las escrituras, ¿por quién fueron inspiradas? Entonces, partimos de ahí. Segunda parte, siguiente versículo, por favor, hermanos. Dice, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Ok, ya van dos ahí, dos recordatorios, ¿no? Que no fue algo hecho por un hombre, fue algo hecho por Dios, por nuestro Dios. Bueno, en estos versos que acabamos de leer, pues nos he resumido de manera perfecta, de manera muy práctica, el tema del Evangelio. Es una forma muy sencilla de poder nosotros entender cómo Dios permitió todo esto. Justo lo que tenía que pasar. Y como decía, los domingos pasados, los domingos anteriores, aprendimos sobre la pasión de Cristo, que corresponde a todo lo que padeció, a todo, pues que no fue fácil, como tal vez algunos tenemos como por idea que tal vez pudo haber sido fácil, ¿no? El tema de la pasión de Cristo. Y pues asimismo aprendimos sobre su muerte, la muerte de cruz, que al día de hoy podemos decir que nos representa o nos debería de representar, ¿no? O sea, como seguidores de Cristo nosotros deberíamos entender que esa muerte de cruz tiene mucho que ver con nosotros también. No es simplemente un hecho histórico, algo que pasó y que quedó plasmado en la Biblia y pues ya, o sea, pasó porque tenía que pasar y ya. No, al día de hoy nos representa esa muerte de cruz que pues Cristo tuvo que padecer y pues aunque muchas veces nosotros lo neguemos, porque considero que alguna vez hemos pasado por ese tema de negar que somos cristianos, ¿no? O incluso que nos pueda dar pena en el trabajo, en la escuela, en la calle, nos da pena, nos puede dar pena el hecho de decir asisto a una iglesia cristiana, ¿no? O incluso simplemente decir es que leo la Biblia. Son cosas tan pequeñas o incluso pueden parecer insignificantes, pero que recordemos que si nuestra fe realmente es basada en Cristo, no deberíamos el por qué sentir pena, no deberíamos por qué tener este tema de avergonzarnos, de no compartir la palabra. Eh, el día de hoy vamos a ver la tercera etapa de esta serie que pues vamos aquí con los hermanos novatos, vamos compartiendo eh, el proceso que tuvo que pasar en esa transición, toda la transición que tuvo nuestro Señor, para que el día de hoy podamos nosotros ser llamados hijos de Dios, pueblo de Dios, pero principalmente recordemos que gracias a ese proceso nosotros ya somos y fuimos y somos justificados delante del Padre. Amén. Pues igual en este día espero podamos aclarar que pues el Señor nos ayude, me ayude principalmente, ¿no? A aclarar tal vez algunas preguntas que si en algún momento nos hemos hecho o que pues tal vez pasó por nuestra cabeza y no le dimos importancia, como el por qué se tenía que llevar a cabo la resurrección, qué beneficio tuvimos por esta resurrección y pues al día de hoy, si sabemos o entendemos qué implica llevar el título Hijo de Dios, eh, nuestra creencia en Cristo no solo debe estar
basada en el hecho de que padeció, ahora sí, latigazos, golpes, que lo escupieron, que lo empujaron, que, o sea, un maltrato simplemente, ¿no? No dejarlo solamente como un maltrato, ni tampoco solamente creer en que es el Hijo de Dios, sino realmente debemos dentro de todo esto entender que Él es nuestro mediador, que incluso juntando todo esto, no solo nuestra creencia, no solo debe de estar basada en esos puntos, sino que de igual manera su resurrección es igual de importante que los puntos anteriores y los puntos que vienen los otros domingos. Amén. Entonces, nosotros debemos de ser fieles seguidores y creer plenamente que sí pasó. Y probablemente es un tema que tal vez no le damos mucha importancia. Le damos importancia a que Cristo murió, le damos importancia a que pues estuvo en la cruz, ¿no? Y todo eso, pero el tema de la resurrección a veces pasa desapercibido. Eh, pero pues ahora nos vamos a la palabra, a 1 Corintios 15, 12 al 15. Dice, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos, ¿qué? Falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahora, sabemos que el tema de la resurrección de Cristo en otras religiones, en otras creencias, no dan por hecho que sucedió. Sí, hay como históricamente que alguien padeció, que fue un maestro moral, o sea, que era una buena persona, lo dejan como una sola buena persona, ¿no? Pero eso es lo que a nosotros, como creyentes, hace la diferencia entre las otras creencias, las otras religiones y el cristianismo, porque nosotros como cristianos creemos o deberíamos de creer en la resurrección, este proceso que fue parte del plan divino. Ahora, si la resurrección de Cristo no se llevó a cabo o no fuese verdadera, que todo fuera algo inventado, supongamos que algo fuera todo inventado, toda nuestra creencia, la creencia cristiana, nuestra fe, simplemente se vendría para abajo. No tendríamos un fundamento real del por qué decir que creemos en Cristo, que realmente pasó todo esto. Porque entonces no tenemos un piso firme sobre el cual creer que Cristo es el Hijo de Dios, no tenemos un piso firme sobre el cual decir que es nuestro mediador, no tenemos un piso firme para poder decir que Él nos limpió de todo pecado. Simplemente sería una fe vacía, sería una fe vana, como dice la palabra, sin sentido. Porque, pues al final, si nada de eso fue real, ¿en qué creeríamos? Si la resurrección no se llevó a cabo, entonces, ¿sobre qué basaríamos nuestra creencia? ¿Sobre qué basaríamos lo que se supone, hablando en este contexto de que no pasó? ¿Sobre qué podemos nosotros fundamentar nuestra creencia? Simplemente en nada. Seríamos como huecos, ¿no? Pero pues creo que sí creemos que la resurrección se llevó a cabo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si la resurrección se llevó a cabo, cuando oramos, ¿en el nombre de quién oramos? Si no se llevara a cabo, si no se hubiese llevado a cabo la resurrección, ¿en nombre de quién oraríamos? ¿Vieron el silencio? ¿O escucharon que no hubo una respuesta real, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios se llevó a cabo la resurrección. Gracias a Dios somos parte del pueblo. Amén. Entonces, quiero hacer digo, no es un tema que al momento de orar, obligadamente
tenemos que terminar como nuestra oración con esta frase, ¿no? En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. No, pero realmente a quien oramos o quien es este mediador entre Dios y nosotros es Cristo. Simplemente, ahora sí, quitando de la fórmula a Cristo de en medio, sabemos que no podríamos tener comunicación directa como el Padre. Digo, funciona como mediador, pero es un mediador directo, al final de cuentas, ¿no? No es alguien que interrumpe como el tema de la Iglesia Católica Romana, que está el sacerdote, ¿no? O sea, se recurre a él y le decimos todo, y ahora sí él es el que comparte el mensaje, ¿no? Como correo o algo así, ¿no? Y es aquí, pues gracias a Dios tenemos el WhatsApp directo, ¿no? Del Señor, podemos irnos directo hacia Él y pues él al final nos responde o no nos responde. Pero pues así es la soberanía de nuestro Señor. Ahora, quiero moverme tantito a Romanos 1, 4 y 5. Aquí vamos ya a enfocarnos un poco a una de las tres preguntas que hice al inicio. Dice, y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al espíritu de santidad. Espíritu, mayúscula, minúscula. Entonces, ¿a qué corresponde? Ah, sí ponen atención. Gracias, hermanos. Me facilitan más esto. Eh, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Es por medio de quién? De Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. ¿Qué dice el texto que nosotros ganamos? ¿Qué ganamos? ¿Nos lo ganamos o lo recibimos? ¿Por qué no lo ganamos? Sí, porque, o sea, realmente nosotros no ganamos nada. Si nosotros mereciéramos ganar algo porque somos buenas personas, los típicos ejemplos, es que no fumo, no tomo, nunca he matado, eh, infinidad de cosas. Aún así, basado en eso, ¿qué es lo único que podemos ganar? Una condenación. Entonces, por eso nosotros no hemos ganado nada realmente, sino por la misericordia, por el amor de Dios hacia los que pues ya tenía él visto que iban a ser parte de su pueblo. Recibimos, no nadie hace o puede hacer con suficiente esfuerzo algo para merecerse este regalo de la gracia. Esto es un regalo único que es de parte de Dios a nosotros. No es que de repente alguien llegue y, oye, voy voy a darte la gracia de Dios. No, o sea, podemos ser los más serviciales, podemos, y se han dado casos de pues, personas que son como muy atentas al servicio, que están de acá para allá siempre muy activos, pero que al final sabemos que Dios no lo llamó y al final resulta que vive una doble vida, una doble identidad al hacerse pasar ciertos días y ciertos momentos como hijo de Dios, pero cuando no hay nadie, resulta ahora sí ser hijo del mundo, como a veces se dice, ¿no? Entonces, a nosotros, ¿qué nos corresponde hacer si ya tenemos este regalo, que es la gracia de Dios, que no nos lo merecíamos? O que levante la mano el que diga que sí me lo merezco, ¿no? Sí se lo merece. No nos lo merecemos. A nosotros nos corresponde poner por obra y compartir la palabra, simplemente por obediencia, porque el regalo nosotros ya lo tenemos.
es un tema también de agradecimiento. Nosotros, el compartir el Evangelio, nosotros al salir, predicar, al vivir una vida santa, es una forma en la que compartimos el Evangelio. Si estamos en el trabajo y resulta que están los compañeros que son groseros, que sí, dicen como estas cosas en doble sentido, comentarios así fuera de lugar que como cristianos no podemos aceptar, pero nos metemos a los mismos chistes, nos metemos al mismo relajo, realmente nosotros no estamos poniendo este tema de vivir la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro hacer es también parte de la predicación de la palabra. Se supone que nosotros somos apartados del mundo. Se supone. Entonces, no nos corresponde a nosotros que estos están echando un relajo que, pues sí me dio risa, ¿no? Le voy a entrar. No, o sea, lo correcto debería de ser marcar una línea. Sí, o sea, están en su onda, no me compete. Que empiezan a hablar ya chistes groseros, subidos de tono, hablando mal del jefe, hablando mal del compañero. Nosotros no tenemos por qué entrar o caer en ese juego al final también. ¿Por qué? Porque el Señor, ahora sí, nos apartó del mundo, pero no para que estemos aquí encerrados toda la semana, ¿no? Nos apartó del mundo en una forma espiritual, pero a nosotros nos corresponde salir al mundo y hablar de la palabra de Dios. Porque si estuviéramos solo aquí, entre nosotros, toda la semana, hablando de la palabra, ¿a quién le estamos compartiendo? Si se supone que nosotros ya conocemos de la palabra y estamos acá como dando vueltas en círculos, ¿a quién le estamos compartiendo? Entonces, sí somos apartados, pero somos llamados a compartir a esos lugares de los que pues Dios nos ha puesto en esos trabajos seculares, en esos trabajos que muy probablemente es completamente alejado del tema de la iglesia. Entonces, nosotros debemos de mantenernos firmes en lo que creemos, debemos de mantenernos firmes en lo que Dios nos ha llamado a hacer. No caigamos, porque es muy fácil caer, incluso aunque estemos solos, que no estamos con amigos del trabajo o de otro lugar, eh, en el teléfono es muy fácil caer en este tema también de apartarnos. Es muy fácil que nos apartemos del mundo. Desde un TikTok, desde un reel en Instagram, Facebook, o sea, es muy fácil realmente al día de hoy caer. Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que consumimos de las plataformas digitales, lo que compartimos y pues los medios en los que según nosotros nos la estamos pasando bien, pero es peligroso al final de cuentas. Quiero ahora ir a Hechos 10, 40, 41. Dice, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Ahora, ¿me apoyan con el verso 40, porfa? La cuarta palabra, tercera y cuarta palabra, ¿qué dice? ¿Quién? Ok, entonces, ¿deberíamos nosotros creer o no creer en que resucitó? Porque la palabra lo menciona. Ya desde un principio dijimos que la palabra fue inspirada por Dios. La palabra es la palabra de Dios. Entonces, si la Biblia nos dice que Dios lo resucitó, es algo que pasó. Entonces, no tenemos un fundamento sobre el cual decir no pasó, realmente, ¿no? Ahora, ¿todos somos pueblo de Dios? ¿Sí o no?
Ahora, recordemos que no todo el pueblo es hijo de Dios. Perdón, no toda la creación es hijo de Dios. Todos somos creación, o sea, sin excepción todos somos creación, pero no todos somos pueblo de Dios. No todos podemos tener ese lujo de llamarnos hijos de Dios al final de cuentas. No todos somos llamados. Todos, todos por el poder de Dios nacimos, hemos crecido. Pues las personas mayores han vivido pues, los años que han permitido el Señor vivir, pero en todo ese tiempo y los miles de años que hayan pasado, siglos, hay muchos quienes no han sido pueblo de Dios. Hay muchos quienes han fallecido, hablando carnalmente, que simplemente ahí quedaron, ya. O sea, no hubo más allá, no se fueron con ese regalo que nosotros al día de hoy tenemos. Entonces, creer que el Señor resucitó es también gracias al Espíritu Santo, porque sabemos que por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, nosotros no somos capaces, perdón por repetir esta palabra, de, de creer en Dios. Si por nosotros fuera, creo que nadie estaría acá, ¿no? Pero es gracias a la obra del Espíritu Santo que nosotros, aunque nuestra carne no se quiera levantar, y les voy a ser sincero, yo lo compartí con unos hermanos, hoy madrugué, a las 4 de la mañana ya estaba yo despierto, sin sueño, me puse a leer otra vez esto, y ya cuando era hora de levantarse, no me quería yo levantar, ¿no? Entonces era el tema, a lo que voy, el tema de la carne, muchas veces nos va a querer poner esa barrera de no hacer lo que el Espíritu nos llama a hacer. La carne va a preferir ver 3 horas de TikTok, mientras que el Espíritu tal vez solo nos dice, lee la palabra 15 minutos, ¿no? ¿Y en dónde nos sentimos más cómodos realmente? Siendo sinceros, ¿en dónde nos sentimos más cómodos? Con el teléfono en la mano y tan siquiera fuera leyendo la Biblia. O sea, tenemos, pongámoslo de ejemplo, 2 aplicaciones en el teléfono. Tenemos la aplicación de la Biblia y tenemos cualquier otra red social. Las, las ponemos juntas, cerquita. ¿Cuál es la primera que usamos para ver? Siendo sinceros, hermanos. A mí, échame mentira, a mí. Al final aquí está Dios, ¿no? Ahí ven ustedes qué responden. Entonces, tenemos las 2 aplicaciones y es tan sencillo caer en lo que la carne quiere. Entonces, gracias al Espíritu Santo, nosotros creemos que Dios ha permitido este proceso con los temas que hemos hablado. No quiero regresar tanto. Podemos decir que somos testigos y creemos con firmeza que Jesucristo padeció y pues que no solo eso, realmente al tema principal, que Cristo resucitó. Es gracias al Espíritu Santo que nosotros podemos decir que sí creemos que la obra de Cristo se llevó a cabo. Podemos decir que creemos que tal cual como dice la palabra, así fue. Tal vez muchas cosas no entendamos y como nos ha dicho el Paz, ¿cuándo vamos a saber todas esas respuestas? Cuando estemos delante del Señor, ahí le preguntemos lo que sea, ¿no? O sea, pero nosotros no somos llamados a entender a cabalidad lo que dice la palabra. Somos llamados a estudiarla, somos llamados a predicarla. Entonces, y somos llamados también, pues en este caso, a creerla, a creer que el plan perfecto de Dios en este proceso que estamos se está llevando a cabo a la perfección. Y lo que falta se llevará a cabo a la perfección. Simplemente. No rebusquemos más. Nos vamos a los versos 20 al 26. ¿Me apoyan leyendo, porfa? Del 20 al 26. Perdón, primero Corintios, perdón. Primero Corintios 15 del 20 al 26. Error mío, perdón.
Entonces, Dios, nuestro Dios, ¿es un Dios que improvisa? Es un Dios de orden, es un Dios que planificó desde, si pusiéramos una línea de tiempo, desde el primer segundo hasta el último segundo. Dios ya tiene planeado todo. Eh, Basado en eso, Dios es alguien, es un Dios que respeta su plan. No es como nosotros, que a lo mejor podemos decir, pues de acá me voy al trabajo. Y a medio camino me acordé que no le puse recarga al teléfono, ¿no? Ya me desvié, ya. Y voy en camino, me olvidé de mi café, me regreso al Oxxo. Y ya, ahora sí, ya me voy. Mi entrada al trabajo era a las 8. Salí con el tiempo correcto, pero empecé a improvisar mi camino. Llegué 8:10. Dios no hace eso. O sea, no va sobre la marcha de, híjoles, no sabía que él iba a pecar. Híjoles, no sabía que él iba a caer. O sea, Dios ya sabe eso de antemano. Como cuántas personas somos aquí? Unas 60. Y Dios sabe, juntándonos todos, Dios sabe cuánto cabello hay en total en este espacio. ¿Cuánto cabello tiene cada uno al final? ¿No? Digo, unos más, unos menos. No, tampoco se volteen a ver, ¿no? O sea, era un ejemplo también, ¿no? Entonces, Dios no es alguien que improvisa. Nosotros siempre hemos mencionado que somos llamados desde antes de la fundación del mundo, pero veamos que también desde antes de la fundación del mundo ya estaba visto que Adán caería en pecado. Y asimismo, desde antes de la fundación del mundo, el hecho de que Jesucristo vendría a la tierra para salvarnos. Y pues que sería Él el primero en resucitar para nuestra salvación. Al día de hoy, lo mismo, no existe un hecho en el que nosotros podamos decir que no ha sido el plan de Dios. La palabra se ha cumplido a cabalidad, ahora sí, hasta la coma que encontramos en un versículo se ha llevado a cabo, ¿no? Por poner un ejemplo así. Porque la palabra es perfecta, Dios es perfecto. Entonces todo lo que hace Dios naturalmente va a ser perfecto. Nosotros somos todo lo opuesto. Entonces, es muy fácil que al día de hoy nos levantemos y no sabemos o no darnos cuenta incluso que entre el lapso que me levanté y llegué a la iglesia, pequé 20 veces. ¿Por qué? Porque se me atravesaron 20 personas en el camino, ¿no? Entonces, Dios no es así. O sea, nosotros somos muy volátiles, somos muy improvisados en nuestro día a día. No existe un día en el que podamos decir que se llevó al pie de la letra todo lo que planeé. Pero Dios sí puede decir, se llevó al pie de la letra lo que hace 2000 años para acá ha pasado, ¿no? Entonces, nosotros debemos confiar en que Dios, en su soberanía, en su voluntad, va a obrar bien en todo tiempo. ¿Por qué? Porque no, recordemos que no es solo obrar bien para uno, para mí, yo, humano. Está obrando bien conforme a la gloria que Él se merece, a la gloria que nosotros debemos de darle a Él. Entonces, nosotros vamos a fallar en todo tiempo, pero si podemos llamarle de esta manera, hay una forma para nosotros eh, no fallar tanto a como hemos fallado tal vez al día de hoy. Debemos procurar ser ordenados. Nos va a costar, nos va a costar. Yo nos conozco a alguien que pueda ser muy ordenado en su cuarto, pero que también sea muy ordenado en la cocina, pero que también sea muy ordenado en su carro, que también sea muy ordenado en su oficina. No, considero. Y si sí, que nos enseñe también, ¿no? Pero pues es difícil realmente en todos los ámbitos ser ordenados. No debemos
hablar solo de nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, sino realmente debemos de hablar de nuestra vida espiritual. Ser ordenados implica ser disciplinados, espiritualmente hablando. No ser intermitentes en empezar a leer un libro de la Biblia y me eché un año en leerme el capítulo 1 de Génesis, ¿no? Porque empecé con todas las ganas y ya lo dejé, me olvidé. No ser intermitentes en la oración. Somos llamados a orar constantemente. No ser intermitentes en el servicio. Son cosas que Dios nos llama a ser disciplinados, a ser fieles, a ser constantes en todo este proceso. ¿Por qué? Porque se supone, digo se supone, porque muchos decimos, sí, sí es cierto, ¿no? Pero ahora sí, y no lo hacemos, ¿no? Saliendo de acá nos olvidamos y de aquí nos volvemos a acordar hasta el otro domingo que nos volvemos a ver. No, debemos de ser constantes. Una vida espiritual disciplinada al final de cuentas. Y siendo sinceros, considero que a muchos nos cuesta, ¿no? Siendo realistas, a muchos nos cuesta. Tal vez somos constantes orando, pero no leo la palabra. Soy constante leyendo, pero no oro. Soy con mi cuadro de honor del servidor número 1 de la iglesia, ¿no? Pero ni oro ni leo. Entonces, como que nuestra vida espiritual no está equilibrada al final de cuentas. Dios nos llama, no, perdón, Dios no nos llama a ser los mejores orando, no nos llama a ser los mejores leyendo, estudiando, evangelizando, simplemente nos llama a hacerlo. Y ya, o sea, no nos pide hazlo perfecto, hazlo así, nos dice hazlo, pero hazlo, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros pues somos relativamente nuevos o nuevos en el Evangelio, esto corresponde a prepararnos para estudiando la palabra, leyendo la palabra, vivir una vida en santidad, que es lo que mencionaba hace ratito, que es lo que tal vez más nos cuesta, es probablemente lo que más nos cuesta, porque si estamos en el trabajo hay muchas personas que no son creyentes, entonces su forma de vivir no va a ser conforme a la que Dios nos llama a vivir a nosotros. Debemos orar, amar a nuestro prójimo, que también es una parte tal vez muy difícil para todos, y pues el servicio. Hay este listado de cosas en el que nosotros debemos estar puestos y dispuestos a hacer si nosotros realmente somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, o el que no sea hijo de Dios, que le dé igual. Pero si soy hijo de Dios, no tiene por qué darme igual. Tengo que preocuparme en decir, pues sí, no, la neta no estoy orando, ¿no? O sea, no, pues la neta, platicábamos ahí, tengo un libro que lo compré hace 3 años y me quedé en el capítulo 1 y no lo he terminado, ¿no? O sea, ¿a poco está muy, muy largo el libro? No, es que lo dejé guardado, ¿no? Está deteniendo mi puerta o algo así. Entonces, ser constantes en estos temas y preocuparnos, no tomárnoslo tan a la ligera. Ahora, quiero también hablar un tema que aquí mismo la palabra nos habla, que gracias a la resurrección nosotros podemos ser llamados puros o somos limpios de pecado gracias a este proceso de la resurrección. Primera de Corintios 15, por favor, hermanos, el 50 al 55. Dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles,
y ellos, nosotros seremos transformados. ¿A quién se refiere la palabra nosotros? Al pueblo de Dios, a los que creen en Cristo. Seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y esto hace referencia, no nos vamos a ir, nada más hace referencia a Oseas 13:14. Ahora, la resurrección sí o sí tenía que pasar. No hay de otra. Sí o sí tenía que pasar. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que lo limpio no puede convivir con lo sucio. Gracias a la resurrección, nosotros ya somos personas espiritualmente limpias, ¿no? Digo, es difícil como de entender, pero así es al final de cuentas. O somos vestidos de blanco o somos vestidos de negro. Nosotros no podemos, como decía hace rato, no podemos vivir esta doble vida que tal vez muchos en algún momento hemos vivido. O si estamos viviendo en este momento esa doble vida, pues es momento de, ahora sí, decidirnos, ¿no? Por así llamarlo, decidirnos sobre qué reino vamos a estar, el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Pero no podemos sobrellevar las dos cosas, no podemos vivir esta doble o tener esta doble identidad al final de cuentas. Nosotros necesitamos ser puros o vivir en pureza o deberíamos de vivir en pureza al final. No podemos ser puros e impuros, no podemos mezclar agua limpia con agua sucia, porque al final queda sucia si las mezclamos, no queda limpia. El agua sucia no se limpia por echarle solo agua, perdón, el agua sucia no se limpia por echarle agua limpia, simplemente. Asimismo, quiero darles, ahora sí, para que se activen un cachito, ¿quién puede dar un aplauso fuerte y despacio al mismo tiempo? O es fuerte o es despacio, pero las dos cosas no las podemos hacer a la vez. Entonces, así mismo nosotros no podemos llevar esta doble vida, esta doble moral, si quisieran llamarle incluso. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros podemos, con esta doble vida, nosotros podemos engañar a nuestra familia, ¿no? Nosotros podemos engañar a nuestros hermanos de la iglesia, al pastor, a los del trabajo, al de la calle, al del taxi, a quien sea. Y considero que muchas veces hemos sido buenos para engañar a alguien, ¿no? Pero engañamos a los mismos, a los menos importantes, porque el más importante nos está viendo en todo tiempo, al final de cuentas. Entonces, seamos los perfectos engañadores, o sea, los top engañando a medio mundo, ¿no? Pero ¿de qué te sirve si realmente estás siendo visto por el que no puedes engañar? Entonces, no sirve de nada ir a un lugar y decir soy cristiano, irte a otro lado y vivir como el peor eh, hijo del mundo, ¿no? La peor persona. No puedes simplemente hacer esto, o una u otra. Entonces, digo, es algo que deberíamos de tener presente. ¿Por qué? A mí un ejemplo que alguien tal vez dijo, o no sé, como cuando vamos al mercado y ahí están las frutas puestas sobre los muebles, ¿no? Y están las uvas, o vamos al súper y están las uvas. Y qué fácil es llegar, agarrar una uva, echártela y te vas, ¿no? Pues nadie me vio, nadie nos vio. ¿Cuántos lo han hecho? O sea, es algo tan sencillo, tan pequeñito, que considero que varios hemos caído en eso. ¿Ok? No es que le robé un banco, no es que estafé a alguien, no es que maté a alguien, pero es
sincero, o sea, es algo puro, algo bueno, algo limpio. Digo, es algo aparentemente insignificante, pero como cristianos no podemos o no deberíamos de hacer eso al final de cuentas. Y considero que muchos se rieron porque a lo mejor alguna vez lo hicieron, ¿no? O lo siguen haciendo, quién sabe. Entonces, no aparentemos vivir una vida en santidad, vivamos una vida en santidad. Eh, Nosotros necesitamos vivir una vida en transparencia, no para nosotros, sino una vida transparente hacia Dios, ¿no? Entonces, nosotros al morir, ahí queda todo el asunto, conforme a lo que leímos ahorita. Ahí queda, morimos y ya seremos transformados. Entonces, no es nuestro punto final, a diferencia de los que no son parte del pueblo de Dios. Nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros vamos hacia, es una transición hacia algo más glorioso. Es algo que más grande que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué tan grande? No les puedo decir. Ahí le preguntan cuando estén delante de Él, ¿no? Pero, o sea, muy grande al final. Entonces, claro, esto sí vivimos conforme a la palabra de Dios. Entonces, la gloria celestial solo es una. No hay, y no hay más caminos para llegar a esta gloria celestial. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios. Dios nos llama a vivir en pureza. Mantener esa pureza, pues. Entonces, nosotros tenemos una garantía de salvación ya dada. No es algo que estamos esperando. La salvación ya la tenemos. Entonces, nosotros creemos en la palabra. Y aunque no sepamos cuándo, a qué hora, o sea, en qué momento nosotros partiremos de aquí, sabemos que realmente habrá una resurrección y estaremos delante de nuestro Dios. Tendremos y viviremos esta vida eterna que Dios nos ha prometido. Entonces, hermanos, para ir ahora sí encaminando ya a la parte final, a la conclusión, quiero que vayamos a los versículos 57 y 58, por favor. Si me apoyan ahí leyendo igual, por favor. Amén. Entonces, ¿a quién, o sea, gracias a quién nosotros podemos decir que tenemos esta victoria o que nos ha dado la victoria? ¿Por medio de quién? Entonces, necesitamos estar firmes en creer la palabra de Dios. Los trabajos, el servicio que nosotros realicemos, recordemos que no es para tener el reconocimiento de las personas. Realmente es en el nombre del Señor, es por agradecimiento al Señor. Entonces, al final, no, no nos hemos quedado sin recompensa por servirle, no nos hemos quedado sin recompensa por hacer la voluntad de Dios, porque nos adelantó el regalo, lo que decía hace rato, la gracia. Su gracia ya la tenemos. Por lo tanto, nosotros debemos tener confianza en el Señor, que Él va a hacer lo mejor para nosotros, porque su voluntad es buena y perfecta. Entonces, ¿nosotros estamos solos o alguien está con nosotros? Tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos ese don. No es el don de tocar un instrumento, no es el don de predicar, de evangelizar. Tenemos el don de la fe. Y eso, el que es hijo de Dios, sin excepción lo tiene. Nosotros podemos estar confiados
en que si tenemos ese don de fe, si somos llamados a ser hijos de Dios, entonces nosotros tenemos salvación, nosotros tenemos esa gracia que nos lleva a estar seguros de que tenemos esa salvación. Alguna vez tal vez hemos dudado en si somos salvos o no, pero pues al final, incluso a veces vemos a personas que dicen ser cristianas y lo primero que hacemos es juzgar, ¿no? Ese ya sé para dónde se va, ¿no? Por su forma de actuar. Pero al final nosotros no somos quienes para decir si es salvo o no es salvo, ¿no? Entonces, teniendo la gracia, teniendo la fe, teniendo la salvación, nuestra esperanza no debe estar puesta en las cosas de este mundo, no debe estar puesta ni siquiera en una persona de confianza, no debe estar puesta mi esperanza con el amigo, con el hermano con el que camino o en un pastor. Nuestra esperanza no debe estar puesta en una persona. Nuestra esperanza debe estar puesta en Cristo. ¿Por qué? Porque Él padeció, Él resucitó, Él hizo que o ha hecho que la palabra de Dios se lleve a cabo. Entonces, nuestra mejor confianza, nuestra mayor confianza debe estar puesta en Él, simplemente en Él, no en nadie más, así sea el mejor predicador del mundo. No debemos de estar confiados o esperanzados en esa persona, porque al final es un humano como nosotros. Si nosotros fallamos, ¿qué me puede dar la confianza de que el que tengo al lado no me va a fallar o no va a fallar? Pero sabemos que Dios no falla. Entonces, debemos de recordar esa esperanza, que nuestra esperanza está en Cristo. Y por ello, las obras que hagamos para Cristo y a lo que nos llama a hacer, no van a ser en vano. Aunque nadie nos vea, recordemos que no es para que me vean. La gloria no es para mí, la gloria es a Dios. Entonces, cuando nadie nos esté viendo, hay que hacerlo con mucho más ganas, porque generalmente trabajamos con más ganas cuando nos están viendo. Hagámoslo, recordemos, para Dios. Podemos confiar que al que debemos agradar, sí nos está viendo. No agrademos al hombre. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces solemos padecer, solemos sentirnos mal, solemos hacer este tema de entristecernos porque no vieron que yo limpié el púlpito, ¿no? No, hermanos, no busquemos ese reconocimiento hacia nosotros. Hagamos las cosas, si las vamos a hacer, las hagamos bien. ¿Por qué? Porque no son ni para mí, ni para mi hermano, ni para el pastor. Si lo voy a hacer bien, es para Dios. Entonces, nosotros necesitamos creer que existe un sumo sacerdote que ve por nosotros. Necesitamos creer que existe un solo Dios. Creamos que es Cristo quien ha hecho la obra por nosotros. No nos la ganamos, la recibimos. Creamos que su trono está abierto para nosotros gracias a Él y que nuestra esperanza solo es una. ¿Y cuál es? Que Cristo ha resucitado. Nuestra esperanza se basa en que Cristo ha resucitado y nosotros podemos confiar y descansar en ello, porque no es algo que como decía, se improvisó a la hora. El plan de Dios se está llevando a cabo. A nosotros nos corresponde hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y para ir cerrando, necesitamos vivir nuestra vida en plena confianza a Dios, porque la fe nos fue dada, este regalo inmerecido. Oremos, leamos, estudiemos, caminemos juntos, que muchas veces es lo que nos cuesta hacer, caminar con alguien. Escuchemos la palabra, no solo los días domingo, o los miércoles, o los jueves de Selah. Seamos constantes en escuchar la palabra. Evangelicemos, que considero es lo que a muchos nos cuesta. Alabemos su nombre también. Y
no necesitamos hacer más para ser salvos. Nosotros, gracias a Dios, podemos llamarnos salvos, podemos llamarnos hijos, pueblo de Dios, y descansar en ello, que Dios es quien nos va a sostener en todo tiempo. Entonces, vivamos esta vida ordenada, esta vida constante, no vida intermitente. Si nos sirve de algo hacer, si nos sirve hacer un horario de actividades como en la primaria, cuando hacíamos nuestros horarios de clases, lo hagamos, hermanos. Al final, no es para caerme bien a mí, es para caerle bien al pastor, ¿no? Entonces, vivamos una vida santa, vivamos una vida real del cristianismo, vivamos una vida pura, una vida limpia. Ahora sí, nos decidamos, o vivo en las tinieblas o vivo en la vida, en el reino de Dios. Digo, al final Dios nos ha llamado, no nosotros, no depende de nosotros, pero sí depende de nosotros obedecer a la palabra, si somos llamados. Entonces, no vivamos una falsa humildad, no vivamos una falsa mansedumbre, sino que seamos sinceros en lo que decimos que creemos. La muerte de Cristo fue la reconciliación entre Dios y el hombre. La resurrección de Cristo fue la esperanza garantizada de que un día estaremos frente a nuestro Padre. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Y mis hermanos, vamos terminando. Entonces, pues dejaremos el punto aquí, a Cristo resucitado. Y si les interesa saber, ahora sí como la televisión antes, ¿no? Si quieren saber qué sigue, ya saben dónde nos podemos ver, a qué hora, en qué canal. Y pues seguir y aprender qué sigue con respecto al plan divino que Dios puso en su palabra, que Dios ha dicho que va a pasar. Y pues invitados todos a venir la próxima semana con nuestro tema, Cristo resucitado y su reino. Amén. Oramos, mis hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana, este tiempo, Padre, que tú nos has permitido escuchar, aprender, pues compartir, Señor, este tema que tal vez a muchos se nos